Es un día feliz poder presentar aquí a un colega nuestro, al doctor Amílcar Meneses, que en esta ocasión nos va a hablar sobre energía y computación, que viene a cuento, sobre todo un poco en el contexto que nos dejó la plática anterior del doctor Francisco, donde nos habló de una aplicación muy relevante actualmente, las criptomonedas, pero también donde el gasto computacional era alto, una cosa que nosotros como científicos de cómputo tenemos que considerar, por supuesto, y el doctor Amílcar nos platica ahora. Es investigador TESA del Departamento de Computación de Cinvestav desde el 2009. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica, una institución, licenciado en computación por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha sido profesor en SCOM y asesor científico de LUFAC y auxiliar de programación bajo la dirección del doctor Harold B. McIntosh, pues que es el patriarca, ¿verdad?, de la computación en México. Amílcar tuvo ese privilegio de ser un discípulo directo del profesor McIntosh allá en la UAP. Sus líneas de investigación son computación científica, interacción humano-computadora y computación sustentable. Muchas gracias, Amílcar, por estar con nosotros y pues adelante, te dejo los micrófonos. Bueno, gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla para iniciar la plática. Pero sí, ya se puede ver la presentación. Bien, básicamente lo que queremos abordar acá es precisamente este tema o esta relación que hay entre energía y computación. Son tres puntos principales los que vamos a abordar en la introducción, evidentemente. Problemas y soluciones, o tal vez le deberíamos llamar retos, ¿no?, a los que nos estamos enfrentando, y comentarios finales. No quiero dar nada a manera de conclusiones, tal vez algunas conclusiones parciales, pero nada más comentarios finales. A manera de introducción, bueno, como bien dice el doctor Matías a la hora de la presentación, pertenecemos al Colegio de Profesores del Departamento de Computación de Cinvestav. Tenemos programas de maestría y doctorado en ciencias de computación, y dentro de las líneas de investigación que tenemos 4, de teoría de computación, inteligencia artificial, sistemas de cómputo y sistemas de información, esta plática cae, o esta investigación que hemos estado desarrollando, cae en la parte de sistemas de cómputo, ¿no? También tengo que comentar que esto que vamos a presentar, evidentemente, es un conjunto de trabajos de tesis, trabajos de investigación, proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos 11, 12 años en el Departamento de Computación, pero con colegas de la misma institución, con estudiantes de Cinvestav, pero colegas de otras instituciones, ¿no?, principalmente del Instituto Politécnico Nacional. Bien, entonces, como comentaba, lo que queremos ver o abordar en esta plática es la relación que hay entre el uso de la computación y el consumo y ahorro de energía, ¿sí? No es una cuestión de generación de energía, ¿no? Es una cuestión de uso eficiente de energía, es la parte que nos atañe, ¿sí? Cuando estábamos preparando esta plática, básicamente nos costó un poco de trabajo porque teníamos que ordenar diferentes cosas. Inclusive el doctor Matías me hacía unas recomendaciones sobre títulos de la plática, de por qué no ponerle computación sustentable o sostenible, o ponerle computación verde. Aquí el punto está en que la parte de la computación sustentable o computación sostenible, de hecho, la Real Academia en estos últimos meses ha definido que son términos equivalentes, ¿no? Solo que sustentable se aplica en América Latina y sostenible se utiliza mucho más en la parte de España. Cuando nos referimos a computación sustentable o sostenible, se hacen diseños de, evidentemente, sistemas de tecnología de la información o el uso de tecnologías de la información, pero en un contexto que va a depender, ¿no?, de la parte ambiental, económica y social, ¿no? Esa es básicamente la parte de computación sustentable, ¿no? Si hacemos desarrollos de TI
que tienen en cuenta estos tres factores. Estamos hablando de computación sustentable, pero incluso si hablamos de sistemas, de desarrollo de sistemas que ayuden básicamente a esta parte ambiental, económica y social, también diríamos que estamos haciendo computación sostenible, ¿no? Sustentable. Por ejemplo, un sistema de e-health, básicamente, puede ser considerado un problema de computación sustentable, ajá, o e-health o e-salud, ¿no? Como le llaman. Ajá. Por otro lado, tenemos la parte de la computación verde, y aquí me gusta poner esta gráfica donde se establece básicamente qué es la parte de computación verde. Tenemos toda la rama de lo que es ecodiseño, ¿no? Esta parte que se utiliza mucho en construcción, en diseños automotrices, en la parte industrial, pero también ya se está empezando a tomar como parte, un elemento importante en la parte de diseño de tecnologías de la información, ¿no? Entonces, esta intersección entre lo que es la parte de computación sustentable, ecodiseño, es lo que nos da la parte de computación verde. Y en particular, un punto o un elemento interno dentro de esta computación verde es la parte de computación y energía, básicamente. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, me gusta hacer esta aclaración precisamente para poder hacer una distinción de por qué la plática se llama en este punto, ¿no? Organizarla en todo el contexto general. Bien, entonces, un elemento interesante se llama energía y computación porque queremos ver cuál es la parte del impacto energético, ¿no? Y cómo lo estamos utilizando. Sabemos que el aumento de la población provoca un aumento en la generación de energía. Esto es algo que se ha ido estudiando desde 1900. Se ha establecido también, por ejemplo, que la producción de energía, o la generación de energía, mejor dicho, se toma como un indicador a partir de la revolución industrial en el desarrollo socioeconómico de la sociedad, ¿no? Y varios investigadores han encontrado que se han dado patrones, por ejemplo, patrones de urbanización, dado los patrones de producción de energía, ¿no? Entonces, dónde se establecen ciudades, mejor la parte de urbanización y demás, van a depender mucho de las fuentes de energía que se tengan precisamente para ese fin, ¿no? Entonces, hay una variedad de estudios, más o menos, que se han desarrollado en esa época. Y nosotros podemos ver, básicamente, que esta relación entre producción de energía y crecimiento de la población lo podemos establecer aquí. Del lado izquierdo, podemos ver la producción de energía, cómo se ha ido dando, ajá, desde, por ejemplo, 1900 hasta el 2019, cómo ha ido creciendo. Y si nosotros vemos este corte de 1900 del lado derecho, la gráfica que está del lado derecho en verde, ajá, podemos ver el crecimiento de la población, básicamente lleva una tendencia parecida a la parte de la producción de energía, ¿no? Entonces, esta relación ¿cómo se llama? Es una correlación muy estrecha entre lo que es la parte de la producción energética con el crecimiento de la población. Ahora bien, con respecto a la parte de la producción de energía, pues podemos tener diferentes fuentes, ¿no? Generalmente podemos encontrar lo que son las energías fósiles, lo que es el carbón, coal, ¿no? En inglés, petróleo y la parte de gas, lo que se llaman estas energías fósiles, y después vienen las famosas energías limpias, ¿no? Que les dicen que realmente son bajas en cosa más, en generación de dióxido de carbono. ¿Ja? Podemos ver en esta gráfica del lado derecho que el total de energía, básicamente mundial, ¿sí? Aproximadamente el 84.3% de la energía global se genera a través de energías fósiles, ¿no? Y en particular la parte de energía, de electricidad, bueno, podemos ver que ahí se reduce un poquito más, que es el 63%, y el 36.7% ya está dado en este tipo de energías bajas, ¿no? En la parte de, de energías fósiles, ¿no? Empezando por la energía nuclear, ¿cómo se llama? Generada por la parte de corrientes, ¿no? Las presas y demás, ¿no? Bien, también podemos ver, efectivamente, que a la par que estamos generando energía, se vienen las emisiones de CO2 o de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, es importante aquí verificar que esta parte es un estudio muy importante porque se generan gases de efecto invernadero, ¿no? Sabemos que hay diferentes gases de efecto invernadero, está el dióxido de carbono, está el metano, el ozono, etcétera, pero de todos los gases de efecto invernadero, el que lleva más o menos el 85% de toda esa generación de gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, se toma como el indicador principal las emisiones de CO2, entonces se ha llegado a llamar a veces, ¿no? La huella de carbono
o es la huella de dióxido de carbono, ¿no? Pero en corto la han llamado la huella de carbono, ¿no? Es básicamente la parte de la emisión o los elementos que afectan directamente en la parte, bueno, que llegan a afectar, ¿no? La parte del medio ambiente. También podemos ver que estas emisiones de carbono evidentemente están dados por el tipo de generación de energía. Básicamente las energías fósiles se dice que son que generan, ¿no?, bastantes cantidades de dióxido de carbono, y tenemos las famosas energías limpias, ¿no?, que realmente reducen la emisión ¿cómo se llama?, de dióxido de carbono. Podemos ver que hay este uso, y por ejemplo en México, en la parte de electricidad, podemos ver que el 69% es termoeléctrica, ¿no?, según los datos de la Secretaría de Energía. Podemos ver que casi todo es termoeléctrica. Al decir termoeléctrica, bueno, no solamente es un mecanismo, tiene diferentes fuentes, pero casi todo es generada por combustión de la parte de gas, ¿no? Entonces, hablando ahorita, precisamente este día, ¿no?, que hay una afectación importante en el norte del país, precisamente porque hay esta falta, ¿no?, de suministro de gas, ¿no? Entonces, bueno, esos son detalles que hay aquí en México. Y podemos ver efectivamente que este paso de la generación de energía eléctrica en México, pues precisamente se ha ido incrementando, ¿no?, a partir de gas. Tenemos una alta dependencia, ¿no?, de generación de energía a partir de gas. Ha disminuido la parte de petróleo, la parte nuclear se ha ido manteniendo, y se ve, ¿no?, que hay un incremento en las otras energías, ¿no?, las energías emergentes, ¿no?, por decirlo así, que son la de viento, solar, ¿no?, y otras energías renovables. Bien, a nivel mundial, vamos a observar que el 45% de la energía total que se genera en el mundo es para movimiento de motores, ¿no? Ya, motores de barco, de avión, de vehículos, etcétera. Todo el 45% se va para movimiento de motores. De ahí el 15% es para la parte de iluminación, y el 20%, ¿sí?, de toda esta generación se va para electrodomésticos y aparatos eléctricos. Aquí es donde realmente estamos parados nosotros. Y como veremos más adelante, es posible que esta tendencia del 45% disminuya, y la que aumente un poquito más, perdón, sea precisamente la parte de electrodomésticos y aparatos eléctricos, por las tendencias en la parte de tecnología que hay, ¿no? Viene muy fuerte la parte de Internet de las cosas, y como se comentaba en el seminario pasado, por ejemplo, esta tendencia a utilizar la parte de blockchain, ¿sí?, y como veremos aquí, la parte de data centers y demás, también ayuda a que, o propicia, pues, que este 20% posiblemente aumente un poquito más, ¿no?, de las aplicaciones, ¿no?, que utilizan la demanda, bueno, que utilizan la producción mundial de energía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos problemas y soluciones, retos. He categorizado estos, no son todos, evidentemente, son algunos, y los he puesto en el orden de dispositivos más pequeños, hasta los dispositivos más grandes, ¿no? ¿Cómo se llama? De cómo se van trabajando, ¿no? Evidentemente faltan muchos. Por ejemplo, algo que no abordo aquí es la parte de Internet de las cosas, que intentando hacer una búsqueda rápida encontré aproximadamente unos 500 artículos asociados a Internet de las cosas, la parte de energía, green computing, sostenibilidad, etcétera. Entonces, bueno, ahí es toda una plática para después esa parte, ¿no? Pero vamos a empezar con este problema que se llama el problema de brecha energética, ¿sí? Este problema de brecha energética nosotros ya lo hemos sufrido, y apareció, o lo detectaron, o lo publicaron, mejor dicho, en 2010, Stuart Robinson, es un trabajador de Nokia, donde se da cuenta que cada año se mejoran las baterías que alimentan a los celulares, ¿no? Cada día hay una mejora en las baterías. Sin embargo, se dio cuenta que las aplicaciones que corren sobre los celulares requieren o demandan una mayor cantidad de energía de las que pueden proporcionar las baterías, ¿no? Y esto es a lo que se le llama el problema de brecha energética. Nosotros lo hemos vivido, si ustedes recuerdan sus primeros celulares, posiblemente la batería duraba
2 semanas, su siguiente celular posiblemente duraba 1 semana, al siguiente celular que se compraron, a lo mejor la batería les duraba 3 semanas, al siguiente celular casi era día y medio o al día tenían que estar recargando. Y hoy en día, la tendencia es que la gente está recargando su celular aproximadamente cada entre 8 y 12 horas, ¿no? Está recargando su dispositivo móvil, ¿sí? Y esto es precisamente el problema de brecha energética que hay, ¿no? Entonces, este es un problema abierto, ¿sí? Y se están buscando básicamente algún conjunto de soluciones, ¿no? Nosotros, cuando nos topamos con este problema, pues evidentemente tratamos de verificarlo, atacarlo y ver de qué manera lo podíamos revisar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en corto, para revisar este problema, dar un análisis de este problema, podemos ver que un dispositivo móvil tiene evidentemente un procesador, tiene una memoria, una interfaz de red, tiene su parte de display y evidentemente todo está alimentado a través de una batería, ¿no? Y a partir de ahí va a requerir con algunos otros módulos extras, ¿no? Pero principalmente esa es la parte que que compone un diagrama de bloques de un dispositivo móvil, ¿no? Llámese tablet, llámese laptop, llámese celular o algo así, ¿no? De ahí podemos ver los diferentes estados, pero aquí estos tipos de dispositivos pueden estar en estado apagado, pueden estar en estado suspendido, ¿cómo se llama? Cuando ustedes tienen apagado su pantalla y demás y lo tienen guardado en su bolsillo, está en estado suspendido, o está en estado idle. En estado idle es cuando ustedes prenden su celular, la pantalla está activa, pero no tiene ninguna aplicación en ejecución, ¿no? Entonces, y la otra es cuando está efectivamente activo, ¿no? La parte de activo no la mostramos acá porque eso va a depender del tipo de aplicación, ¿no? Entonces, para cuestiones prácticas hemos tomado el estado suspendido y el estado idle y podemos ver que ahí en el estado suspendido la parte de la antena o el uso del GSM, ¿sí? Básicamente es lo que utiliza más, ¿cómo se llama? Más energía, ¿no? O lo que requiere más potencia, mejor dicho, ¿sí? En estado idle, básicamente la parte gráfica es la que está tomando mayor cantidad de potencia. Entonces, podemos ver que entre lo que es la parte de gráficos, manejo de antenas y demás, lo que es gráfico, manejo de antenas y display, bueno, display, incluyendo la unidad gráfica, y la parte del procesamiento es lo que más consume dentro de el dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, bueno, a través de una serie de tesis y demás, logramos concentrar en un trabajo que publicamos hace un par de años, no, hace 3 años, ajá, cuáles eran las diferentes estrategias que se podían utilizar para el ahorro de energía y atacar este problema de brecha energética, ¿no? Entonces, bueno, principalmente hay una técnica que se llama offlining, que significa que vamos a estar apagando, conectando y desconectando elementos del dispositivo móvil, y esto básicamente quien lo proporciona el hardware y el mismo sistema operativo, ¿no? Y ustedes lo ven, ¿no? Cuando están contestando una llamada y se toman el teléfono y se lo llevan a la oreja, automáticamente el display se apaga, ¿no? Con el sensor de proximidad, ¿no? Y esto ayuda a que la batería pues les dure un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, estas técnicas de offlining básicamente se van metiendo, ¿sí? Y que nos afectan al display, al sistema de render, al CPU, a la antena y a la memoria, ¿sí? Evidentemente también tiene que ver mucho con la carga, y aquí vale la pena mencionarlo. El dispositivo móvil está muy dependiente del nivel de carga que tenga, ¿no? Cuando el dispositivo móvil detecta que la carga llegó a un 30 o 40%, automáticamente empieza a desactivar o hacer algunas modificaciones dentro del dispositivo, ¿no? Una de ellas es empezar a desconectar algunos dispositivos o, por ejemplo, bajar la intensidad del display o inclusive bajar la frecuencia del procesador, ¿no? Y también ha generado alguna controversia porque hay gente que cree que se hace adrede cuando, ¿cómo se llama? Que sale un nuevo tipo de dispositivo y dice, no, pues adrede, esta compañía le baja la frecuencia al procesador, ¿no? Pero curiosamente, dicen que las coincidencias no existen, curiosamente es cuando el tiempo de batería para ese tipo de dispositivo empieza a decaer muy rápido, la carga se baja muy rápido de la batería y evidentemente al llegar a esos niveles el sistema automáticamente se baja la parte de frecuencia, ¿no? La idea es que se intente mantener la mayor cantidad de tiempo. De ahí encontramos otros elementos que son memoria no volátil, básicamente que también es una memoria, es un tipo de dispositivo de almacenamiento que también trabaja con bajos niveles de energía, los manejos variables de frecuencia, evidentemente,
el uso de la red. Aquí en la parte del uso de la red es interesante porque se ha visto que hay una modificación al sistema operativo donde tú metes mejor un despachador, para administrar la red en lugar de un manejo de colas como sería en un dispositivo, un sistema operativo tradicional, ¿no? Y esto ayuda mucho a la parte de antenas. Sí, claro, también se han generado algunos otros protocolos de comunicación que mejoran básicamente este manejo de la antena. También tenemos los despachadores de procesos, también ayudan a la parte del CPU. Tenemos la optimización de la máquina virtual. Hay que recordar que muchos sistemas operativos o muchos dispositivos móviles trabajan con el sistema operativo Android. Y entonces, bueno, Android corre sobre una máquina virtual y se generan tantas máquinas virtuales como aplicaciones tengamos, y evidentemente una buena optimización de esta máquina virtual ayuda tanto a la parte del manejo del CPU como a la parte del manejo de memoria. Y una característica interesante es el monitor de batería, ¿no? Este icono que se pone en la parte superior derecha de su dispositivo móvil, que me está indicando cuál es el porcentaje de batería. Cuando lo incluyeron, se dieron cuenta que realmente esto afectaba la forma en que el usuario trabajaba con su dispositivo móvil, y vieron que efectivamente era una buena ayuda para que el usuario no abusara tanto del dispositivo móvil, y si ve que tiene poca batería, pues evidentemente el mismo usuario se autoadministra básicamente para hacer que la carga de su batería dure más, ¿no? Entonces es una técnica que reflejó la parte de interacción humano-computadora con la parte del dispositivo móvil, ¿sí? Evidentemente también hubo que hacer, perdón, déjenme pasar a la anterior. Bueno, en este monitor de batería se hacía esta cuestión donde se calculaba, ¿no? Cuántas llamadas podías hacer, o cuánto tiempo hablando por teléfono tenías con esta carga de batería, cuánto tiempo de música podías estar escuchando y demás, ¿no? Bueno, de ahí nos vamos a la parte del desarrollador, ¿no? Porque podemos ver que en las técnicas anteriores son cuestiones que están suministradas o proporcionadas por el sistema operativo o por el hardware, ¿no? Del dispositivo móvil. Ahora bien, como programadores, ¿qué podemos hacer? Bueno, se pueden utilizar diferentes técnicas, ¿no? Que es la de Mobile Computation Offloading, procesamiento secuencial, vamos a ver esta parte, el diseño de la interfaz gráfica de usuario y la parte de computación aproximada. Podemos ver dónde cada una de estas técnicas está afectando directamente, ¿no? El MCO puede afectar directamente el render, el CPU, la antena, la memoria, el procesamiento secuencial al CPU, el diseño de la interfaz gráfica, al display, al render, al CPU, y la computación aproximada al CPU y a la memoria, inclusive tal vez en algunas partes de render, ¿no? Bien, lo que es la parte del Mobile Computation Offloading quiere decir, bueno, tengo una tarea que es un poco pesada de desarrollar en el dispositivo móvil. En lugar de hacer en el dispositivo móvil, la delego a que la haga un servidor afuera. Ejemplo de esto es el famoso reconocedor de voz, ¿no? Si ustedes quieren que el dispositivo móvil les reconozca la voz, ¿sí? Automáticamente ustedes toman esa función, y ese reconocimiento de voz no se hace en el dispositivo móvil, ¿no? Sino si se delega a través de unos servidores, hacen el reconocimiento y regresan un valor o una cadena básicamente al móvil, precisamente para representar lo que se tradujo, lo que se pudo entender de ese reconocimiento de voz, ¿no? Entonces, este tipo de procesos llegan a ser un poquito complicados, son de alta complejidad, y entonces se ha visto que el hacerlos en el dispositivo móvil, el costo de batería, el uso de memoria y demás, puede ser mucho mayor que si yo lo transmito. Entonces, en el dispositivo móvil, nada más es los datos que tengo que transmitir y los datos que tengo que recibir. Y es la energía del proceso de envío y de recepción, básicamente lo que se cambia, básicamente, en lugar de hacer esa tarea en el propio dispositivo, ¿no? Entonces, esto ha generado que, evidentemente, saber cuál es el límite para cierto tipo de operaciones, cierto tamaño de tareas que pueden hacerse dentro del dispositivo móvil, ¿sí? O sea, es decir, donde la carga o el consumo de batería sea menor al uso de la red para transmitir esa información y se haga de manera externa, ¿no? Entonces, a eso va a variar de dispositivo en dispositivo, de sistema operativo, de aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, eso requiere que aquí hay un área abierta de cómo se puede hacer una buena optimización dinámica del Mobile Computation Offloading. En el otro es la parte del procesamiento secuencial, ¿no? Y esta es una de las primeras tareas que nos encontramos, y esto fue un trabajo que desarrollamos con el Instituto Politécnico Nacional, con el posgrado que tienen en
en la Escuela Superior de Cómputo, cuando nos dimos cuenta de que trabajar con programas en paralelo en un dispositivo móvil no era tan recomendable. ¿Por qué razón? Nos dimos cuenta que para el dispositivo móvil la cantidad de energía, si pueden ver este J de N en 1, o sea, es la cantidad de energía que requiere un procesador o un core, básicamente, para resolver un problema de tamaño N. Lo pudimos demostrar, sacamos un modelo y todo lo demás, donde eso siempre es menor o igual a la energía que se va a utilizar para resolver ese problema de tamaño N en preprocesadores, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que para algunas tareas que dicen, bueno, vamos a paralelizar y demás, pues realmente no era tan conveniente porque el consumo de energía era mucho mayor, ¿no? Entonces, este fue un artículo que fue una tesis y un artículo que después publicamos, y del lado derecho podemos ver precisamente, ¿no?, que la energía, por ejemplo, que se utiliza con un hilo, básicamente, por ejemplo, podemos ver aquí que está la compartimos inclusive con Java, y Android Jiny, es básicamente, son llamados a la ejecución con pthreads, ¿no?, básicamente dentro de la parte de Java, ¿no? Entonces, también aquí es una señal básicamente para detectar que efectivamente Java, al ser interpretado a nivel de bytecode, utiliza más recursos y consume más energía, ¿no? Entonces, bueno, pero a la par de los dos, ya sea en Java o ya sea con pthreads, vemos que el utilizar energía con un solo hilo, ¿sí?, es menor siempre que utilizar energía con todos los cores, ¿no? Entonces, en un dispositivo móvil realmente no es tan recomendable utilizar un esquema de multicore, porque realmente no lo vas a utilizar tanto. Si quieres drenar tu batería, adelante, utiliza todos los cores que tengas disponibles, ¿no? Entonces, ustedes van a ver una tendencia que realmente no hay, sí llega a haber algunos procesadores, ¿cómo se llama?, con algunos teléfonos celulares que dicen, no, pues ya tengo 6 cores, tienes 8 cores o 4 cores, ¿no? Pero realmente 2 cores, 4 cores tal vez ya es más que suficiente, ¿no? O sea, para ese tipo de dispositivos. Claro está, si se utiliza una plataforma móvil para otro tipo de aplicaciones, pues evidentemente puede tener más sentido, ¿no? Pero para un smartphone, una tablet, realmente es excesivo tener esta cantidad de cores por la parte de el riesgo que se pone precisamente en la parte del consumo de la batería. Bueno, aquí también podemos ver los tiempos de ejecución. Evidentemente, siempre los tiempos de ejecución mejoran trabajando la parte paralela que la parte secuencial. Pero aquí también podemos ver que, aunque sea con un solo hilo en pthreads, podemos ver que es inclusive todavía menor que trabajar con 2 hilos en la parte de Java, ¿no? Entonces, bueno, son algunos resultados más o menos que se pueden ir comparando y se pueden ir metiendo. Otro detalle es el diseño de la GUI, ¿no? En la parte del diseño de la GUI, podemos ver que también ocupa una buena parte del consumo de energía de los dispositivos móviles, y aquí nos dimos a la tarea de decir, bueno, ok, en un dispositivo móvil, una parte esencial para que la gente esté manejando sus dispositivos móviles es que son fáciles de usar. ¿Eso qué quiere decir? Que las aplicaciones, las interfaces de las aplicaciones son usables. Y eso es básicamente el éxito que hay en ese tipo de dispositivos. Si una aplicación es fácil de usar y demás, es fácilmente que todo el mundo la utilice. Pero, ¿qué hay con respecto a la parte de la ejecución, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de investigar qué widgets, que son estos elementos que están tomados en las interfaces gráficas de usuario, eran equivalentes, o sea, widgets de navegación, widgets de control, etcétera, ¿no? Toda la clasificación de widgets que haya, cuáles eran equivalentes, y tomando aquí una relación de equivalencia en el sentido de usabilidad con funcionalidad, ¿no? Entonces, podemos ver que si los widgets tenían la misma funcionalidad y la misma usabilidad, podemos decir que eran widgets equivalentes. Y entonces, a partir de ahí empezamos a definir, bueno, ok, tenemos estos widgets equivalentes, y empezamos a verificar cuál es su costo energético de tomar este tipo de cosas, ¿no? Y a partir de ahí, ¿sí?, verificar, decir, bueno, ok, si yo tengo que hacer un diseño de esta aplicación y necesito estos widgets, pues tomo el widget que menor consumo de energía tiene. Yo sé que es igual de usable que utilizar otro widget que posiblemente se vea muy espectacular, pero requiere la misma funcionalidad y tiene la misma usabilidad, ¿no? Entonces, ese es un detalle que estuvimos trabajando ahí, también se vio reportado en otro artículo. Y la otra es la parte de computación aproximada, ¿no? Donde si se requiere tener cierto tipo de operaciones, cierto tipo de cálculo, mejor
aproximamos la solución, evidentemente la calidad de la solución va a bajar, pero el desempeño va a subir. Y aquí nos estamos refiriendo a un desempeño tanto en tiempo como en ahorro de energía, ¿no? Entonces, es otra de las técnicas que puede estar metidas por ahí, ¿sí? Los otros sistemas energéticamente autónomos, aquí déjenme hablar, esta es como una eh, extensión básicamente a los sistemas, al problema de brecha energética y a los dispositivos móviles, pero ahora lo que se busca hacer es en la parte de vehículos no tripulados, ¿no? En la parte de vehículos no tripulados, aparte de tener los motores, tenemos toda la operación de control que vienen dentro de los que está ejecutando el procesador, ¿no? Entonces, es verificar efectivamente qué tipo de algoritmos pueden utilizarse para consumir una menor cantidad de batería. ¿Por qué? Porque estos vehículos autónomos posiblemente no tienen estos mecanismos de recuperación y captación. Claro, los vehículos que van a la Luna o para explorar Marte y demás, sí tienen incorporado ese tipo de cosas, pero vamos a tener algunos otros tipos de dispositivos, como los drones o los submarinos, que posiblemente no tengan estas capacidades de tener estos sistemas de captación y de recuperación de energía, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones hay ahí? Pues bueno, utilizar dispositivos con menor consumo de energía, como son los FPGAs, algunos dispositivos multicore y minicore, ¿cómo se llama? Que se trabajen de la familia de los ARM o de los MIPS, manejo de frecuencias, o sea, bajar la parte de frecuencias, utilizar un enfoque de computación aproximada. Algo que también se veía por ahí es utilizar algoritmos con menor complejidad energética, ¿no? Y esta ya es una brecha que se abrió por ahí, y hay unos grupos por ahí en India que están tratando de ver que la complejidad de algoritmos, aparte de ser en la parte de tiempo y en la parte de espacio, también sea otra de sus dimensiones, sea la parte del consumo de energía, ¿no? Entonces es otra propuesta que anda por ahí, ¿no? Y efectivamente los sistemas de captación y de recuperación de energía. Y esto también me gusta tocarlo porque fue uno de los primeros problemas a los que nos topamos, que nos empezó a meter en esta área de computación y energía. Básicamente era saber en estos puntos, access point, por ejemplo, en carreteras, ¿no? Donde se tenían que poner redes de retransmisión, poner una red, un punto de acceso básicamente en una región donde no hay recursos, pues, o los recursos de alimentación de energía son muy limitados, ¿no? Entonces, ahí se tendría que poner una batería de buenas capacidades, trabajar con un hardware que no consumiera tanta energía, utilizar algoritmos que no utilizaran tanta energía y meterle sistemas de captación de energía, que puede ser la parte solar, por parte de viento, por parte de temperatura, humedad o lo que sea, la parte que venga hacia afuera, y después tener sistemas de recuperación de energía. ¿Esto qué quiere decir? Si el mismo sistema genera un cierto tipo de calor, entonces, por ejemplo, meter materiales, por ejemplo, un sistema de recuperación de energía puede ser estos materiales de cambio de fase, donde en algún momento, en el día, el calor hace que el material se evapore, se convierte en, o de sólido pasa a líquido, ¿sí? Con un proceso tal vez de evaporación, y en la noche pues pase de estado líquido a estado sólido o de estado gaseoso a estado líquido, y entonces en ese cambio de fase se puede hacer una recuperación de energía, ¿no? Entonces son algunas de estos elementos que hay, o otros sistemas de recuperación de energía que se dan mucho en vehículos, por ejemplo, es a través de vibraciones y demás, utilizando eh, algún tipo de material, cosa más que a través del movimiento se recupere la parte de energía, ¿no? Como se meten a veces en aviones o en vehículos. El otro problema que hay es el crecimiento de los centros de datos, ¿no? Entonces, de unas décadas, desde hace 20 años más o menos, ha venido este incremento sostenido de los centros de datos, ¿no? Se estima que hay un crecimiento anual del 7% de los centros de datos, y hay de diferentes tipos, ¿no? Están los centros de datos, los hipercentros de datos, los centros de datos locales, gubernamentales, etcétera. Todos tienen esta parte de crecimiento, ¿sí? Y se consideran que son los grandes, hoy en día, de los principales consumidores en la parte de IT de consumo de energía, ¿no? Entonces, en un centro de datos, evidentemente no podemos decir solamente que son los servidores y demás, ¿no? Hay diferentes componentes, es toda la infraestructura, ¿no? Que es básicamente los servidores,
los servidores de almacenamiento, todo lo que se utiliza para la parte de almacenamiento, la red y lo que es la infraestructura, ¿no? En la infraestructura se incluye la luz, el sistema de enfriamiento, ¿sí? Y otros elementos precisamente para ayudar a que el data center esté en operación. Hay que notar que ahorita estoy tomando un enfoque nada más del consumo, cuando el data center está en operación, ¿no? Pero si uno quisiera, por ejemplo, poner la huella, el footprint, básicamente, ¿cómo se llama? La huella de carbono en un data center, posiblemente sea desde la construcción, la operación y el desecho, ¿no? La parte de la basura que vaya generando, precisamente, todo ese ciclo, todo su ciclo de vida, ¿no? Ese es básicamente otro enfoque mucho más general para medir básicamente qué tan bueno o qué tan adecuado es la parte de un data center, ¿no? Entonces, bueno, se han generado diferentes indicadores para ver el consumo de energía del data center y algunos de los principales básicamente es la efectividad del uso de potencia, ¿no? Entonces es la potencia total que requiere toda la parte del equipo de TI con respecto a la potencia total de los servidores, ¿no? Aquí la potencia total del equipo de TI nos referimos también a la parte de infraestructura, ¿no? Los sistemas de enfriamiento, la iluminación y demás que están involucrados entre la potencia que están utilizando la parte de los servidores, ¿sí? Y la eficiencia de la infraestructura se va a medir entonces como el inverso precisamente de la efectividad del uso de potencia, ¿no? Entonces, estos son algunos indicadores que se están dando precisamente para hacer este estudio. Evidentemente, esta parte de los data centers ya son estudios que se han hecho desde el 2005, 2006, principalmente porque vieron desde el factor económico que un data center es muy rentable si el consumo de energía que va a tener este data center es bajo, ¿no? Entonces, esto generó todo un estudio desde el 2007, 2006, más o menos, ¿no? Y después, algunos autores encontraron que el comportamiento energético de los centros de datos equivale al comportamiento energético de sus servidores, ¿no? Entonces, este fue un punto importante porque dicen, bueno, ya no estudio todo el data center, me dedico a estudiar únicamente cómo es el comportamiento de los servidores que yo voy a tener en el data center, ¿no? Entonces, a partir de ahí se estudian diversos indicadores. Tres de estos indicadores, bueno, voy a poner estos tres, hay varios, ajá, pero por ejemplo es el de proporcionalidad energética, ¿no? La proporcionalidad energética, ¿qué quiere ver? ¿Qué quiere decir? El servidor puede tener un conjunto de cargas, ¿no? Puede estar desde cero, o sea, que no esté utilizado, a que esté totalmente cargado, ¿no? Entonces, si alguien pudiese establecer un ideal, básicamente, de cómo viene esta proporcionalidad energética, pues sería un ideal lineal, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Que va subiendo esta línea que va desde cero, una línea recta, hasta el 100% ¿cómo se llama? De carga, y utiliza el total de energía, el total de potencia, mejor dicho, el total de potencia que requiere, ¿no? Sin embargo, también se ha estudiado que en los data centers, básicamente todos los servidores están operando entre un 20 y un 50%, ¿sí? De su uso, ¿no? Entonces, realmente la parte crítica se encuentra entre el 20 y el 50% de cada servidor del data center, ¿no? Hay que recordar que en el data center se establecen algunos tipos de servicios, se pueden tener máquinas virtuales, servidores virtuales, etcétera, y entonces, dependiendo de los requerimientos que hay, se van trabajando. También la otra es que se han detectado patrones, básicamente, de uso dentro de la parte del data center, ¿no? O sea, por ejemplo, hay data centers donde dicen, no, ¿sabes qué? En la noche, pues casi no hay actividad, pero en el día, durante las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la actividad es muy intensa, ¿no? Entonces, dependiendo de esos patrones de uso, pues muchas veces el mismo data center va conectando o desconectando máquinas, ¿sí? Para precisamente ahorrar la parte de energía, ¿sí? Y ahora la pregunta es ver, bueno, ok, y ahora por servidor, ¿cómo se comporta, no? Bueno, precisamente para eso es esta parte de proporcionalidad energética. Y esta parte de aquí, esta línea roja, todos los servidores realmente cuando no están en uso, están prendidos, pero no están en uso, digamos que ese es un estado idle, ajá, van a tener un consumo de potencia mínimo. Ajá, y entonces el ideal de esto sería precisamente esta línea roja, que va, ¿no? Por ejemplo, aquí de 80 hasta la parte del 100% que se eleva casi al 140 o 150 watts, ¿no? Básicamente esto es lo que se pone. Entonces, esta área A básicamente es el área, este triángulo que está entre la que es la línea azul, que es el ideal, y la línea roja, el ideal de cómo se debería comportar este servidor con esta potencia mínima,
¿sí? Entonces, el EP es 1 menos este elemento de acá y es lo que nos da la proporcionalidad energética. Noten ustedes que si el servidor estuviera trabajando siempre con la misma potencia, aunque para cualquier valor de carga, entonces esta área A y esta área B son exactamente iguales y decimos que la eficiencia es exactamente 0. Ajá. Pero si nosotros hacemos que esta línea roja se iguale con esta línea azul, como es la área de este triángulo que está entre estos dos elementos, pues esta área A tiende a 0, ¿no? Entonces decimos que la eficiencia o la proporcionalidad energética es 1, ¿no? Entonces, si tenemos servidores que trabajen con una proporcionalidad energética cercana a 1, pues entonces van a ser buenos servidores, ¿no? Eso es básicamente algo que se establece por ahí, ¿no? El otro es el IPR, es este de acá, el IPR, básicamente que este es un factor, es un indicador que me indica la proporción que hay entre la potencia que hay cuando el servidor está en 0 y la potencia cuando está trabajando al máximo. Evidentemente, si esta potencia se llega a reducir, pues eso es mejor, ¿no? También lo que se ha visto es que en el siguiente, que tenemos el LDR, el Dynamic, ajá, lo que podemos ver es que realmente el comportamiento del servidor no se comporta ni como la línea verde ni como la línea azul, ¿no? O sea, como los dos ideales que pudiésemos tener. Realmente se comporta en esta forma, ¿no? Básicamente es una curva, básicamente, que cuando llega a un 30-40%, pues llega a aumentar mucho el manejo de la potencia y a partir de ahí empieza a trabajarse, ¿sí? Y entonces el LDR realmente es el máximo, es básicamente buscar cuál es la distancia máxima que hay de este punto básicamente con los otros puntos de las, de estas rectas que nosotros tenemos acá, y eso me va a estar definiendo este indicador, el LDR, ¿no? Entonces, mientras más grande es esta curva, pues va a tener una menor, va a ser mucho menor el indicador, ¿no? Entonces, son estos indicadores los que se han estado trabajando, pero si ustedes se dan cuenta, este indicador no me dice cuánto consumo realmente tengo, cuánto ahorro y demás, me está diciendo qué tan efectivo con respecto a la parte de potencia que tiene un servidor, se puede estar trabajando, ¿no? Y entonces alguien puede pensar, bueno, ¿qué pasa con otro tipo de operaciones? ¿Qué pasa con más cosas, ¿no? Hay toda una base de datos, básicamente, que se llama Spec Power, donde vienen todos, un conjunto de 2.700 servidores o 2.400 servidores, desde el 2007 hasta el 2021, básicamente con diferente información, y de ahí se pueden aplicar técnicas de minería de datos precisamente para estar estableciendo este tipo de relaciones, ver qué tipo de indicador es el que sirve, qué tipo de indicador no sirve y demás, ¿no? Si nos pasamos ahora a la parte de la computación a exascala, aquí vamos a ver que también vamos a estar trabajando, hablando de clúster, pero son clúster para computación de alto rendimiento. Alguien puede pensar, oye, pues estos data centers se comportan igual que los clústeres de high performance computing. La respuesta es en los servidores de High Performance Computing, generalmente se presupone, ¿no?, que deben estar trabajando al 100%, ¿no? Entonces, se toman otro tipo de medidas, se tienen que tomar otros indicadores, y aquí pues vendría una pregunta, ¿no? Saber exactamente cuál es el indicador que me relaciona el uso de los servidores en un data center o en un que me serviría para estudiar ambos problemas, tanto en data center como en la parte de High Performance Computing. De hecho, uno de los estudiantes ahorita que está haciendo su tesis, Eduardo Roque, es parte de su tema de investigación, precisamente es estar trabajando con estos tipos de indicadores y este tipo de datos, ¿no? De hecho, he encontrado algunos resultados bastante bonitos, donde ha notado precisamente que ha encontrado servidores con buena proporcionalidad energética y demás, y ha encontrado que el factor principal en esa parte de la proporcionalidad energética no es el procesador, no son los discos duros, sino es el diseño del chasis, ¿sí? Si tú tienes un buen diseño de chasis que te ayude a tener un buen sistema de enfriamiento interno en el servidor y demás, tu servidor va a ser más, va a tener una mayor proporcionalidad energética, ¿no? Ese es un detalle que no nos esperábamos. Realmente nosotros esperábamos que si tenían algunas otras características los procesadores, los servidores, no. Resultó ser que el factor más preponderante para la parte de la proporcionalidad energética a través de técnicas de minería es básicamente el diseño del chasis, ¿no? Bueno, ahora, en la computación a escala,
se refiere a sistemas con capacidad de ejecutar 2 a la 18 operaciones de punto flotante por segundo. Este tipo de sistemas evidentemente se puede construir, pero el consumo energético que puede tomar puede ser bastante grande, ¿no? Entonces, actualmente está el sitio Top 500, donde registra las 500 computadoras más rápidas, y ahí se puede ver cómo ha ido creciendo en los últimos años, precisamente, a cuántos flops estamos llegando, ¿no? Entonces, esta parte del número 1, básicamente es el que viene por acá en gris, en café, en triangulito, y podemos ver que estamos todavía por debajo de la máquina Exaflop, ¿no? O sea, el reto Exaflop que se colocó hace 10 años era ver si para el 2020 podíamos construir o se podía construir una computadora precisamente que ejecutara estas 2 a las 18 operaciones de punto flotante utilizando una cantidad límite de megawatts por hora. También se puede ver que el consumo de energía también sube conforme se van trabajando ¿cómo se llama? Se van aumentando la cantidad de flops, ¿no? Entonces aquí se ve más o menos una tendencia de cuántos, megawatts requiere, ¿cómo se llama? Una computadora a la hora de estar operando, ¿no? Es aproximadamente 11 megawatts lo que está requiriendo ahorita las computadoras que están en un primer lugar, ¿no? Básicamente, ¿sí? Entonces, necesariamente la computación a esa escala requiere una computación verde, ¿no? Y sabemos que aquí, y en muchos de los problemas que estamos tratando, realmente es un problema que requiere, y ahora sí vamos a parafrasear un poco a unos colegas del departamento de computación, requiere ¿cómo se llama? Un enfoque multiobjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se requieren optimizar, ¿sí? Funciones en diferentes dimensiones, ¿no? Por una parte, el rendimiento y por otra parte, la cuestión de energía, ¿no? Es saber exactamente, yo quiero un buen rendimiento, tener una buena energía y demás, y entonces tendríamos que estar buscando indicadores, básicamente, que estén, básicamente, trabajando en este tipo de cuestiones. Podemos ver que en el 2010 hubo un artículo muy bonito en la revista Compute de Fuller y Millet, donde, bueno, se llamaba Compute Performance, Game Over o Next Level, ¿no? Lo que ellos detectaron es que conforme se iban incrementando cada año, conforme se iba incrementando la ley de Moore, es decir, que íbamos poniendo más transistores o que iban colocando más transistores en una pieza de silicio, también, evidentemente, querían utilizar procesadores mejores y entonces aumentaban la frecuencia. Al aumentar la frecuencia, se aumentaba el performance, ¿no? El performance relativo, ¿no? Pero también la cantidad de energía que se requería para trabajar ese tipo de procesadores también aumentaba, ¿no? Y alguien recordará, tal vez ahí por el 2004 o 2005, que uno de repente compraba una computadora de estas últimas generaciones y realmente casi todo el gasto de energía se iba en la parte de enfriamiento, ¿no? Entonces ese era un problema, ¿no? ¿Por qué razón? Pues básicamente la frecuencia genera problemas de calentamiento y de consumo de energía. Y entonces, ¿cuál fue la solución? Pues la solución fue optar por tecnologías multicore y many-core, ¿no? Básicamente, entonces empezar a trabajar con estos procesadores que tuviesen múltiples núcleos, básicamente para poder mitigar el problema de energía. Y esto básicamente, cuando fue la presentación, por ejemplo, del procesador del dual core de Intel, me acuerdo que hicieron esta presentación, dijeron, bueno, vamos a suponer que tenemos un procesador con una frecuencia base, donde el rendimiento y la energía estén normalizados, y dijeron, si yo aumento la frecuencia, pues voy a obtener en rendimiento un 13%, pero en consumo de energía voy a tener que aplicarle un 73% más para poder operar este sistema. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, pues parece un callejón sin salida, ¿no? Al estar aumentando frecuencia. ¿Qué es lo que hacen entonces? Disminuyen la frecuencia, ¿no? Entonces, al disminuir la frecuencia, estos procesadores, pues bajaban un 13% su rendimiento, pero el consumo de energía que requerían para operar un sistema de estas características se iba casi a la mitad. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues ponemos 2 sistemas de esto y entonces por la misma energía obtengo el 74X, o sea, revierto esta solución que estaba yo obteniendo al aumentar la parte de frecuencia. Y alguien se podrá acordar que los últimos procesadores de un solo core ya estaban trabajando a 3 GHz y después vienen los procesadores dual core, quad core, que empiezan a trabajar con 1.2
GHz. Ya a la fecha, pues ya no pasan cosas más allá de 3.6 GHz, con modelos Turbo Boost y cosas por el estilo, no pasan de esas cantidades de frecuencia, precisamente por la cantidad de calor que están generando y que tienen que disipar, básicamente, ¿no? Pues la cantidad de energía que se requiere para esa parte. De ahí, pues nos dimos a la tarea de verificar si efectivamente los procesadores multicore trabajaban bien o no. Si ustedes recordarán, cuando nosotros vimos los procesadores móviles, vimos que al trabajar con múltiples hilos, se trabajaba con más energía, ¿no? Y esto realmente fue también algo que detectaron por ahí en 2010, donde dos autores diferentes dijeron, oye, los procesadores multicore parece que sí ahorran energía. Hicieron experimentos y unos autores decían, ah, no, ¿sabes qué? El procesador multicore, al utilizarlo con todos los cores, trabaja con más energía. Y los otros dijeron, no, yo sí ahorro energía, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿qué estaba pasando, no? Eso fue un primer enfoque que nos ayudó a nosotros a meter ahí un tema de tesis y verificar que la respuesta estaba en el modelo de potencia de los procesadores multicore. En los dispositivos móviles, el modelo de potencia compartido, básicamente, es nulo, es muy bajito, y entonces casi todo se va al core activo, toda la potencia del core se va al core activo. Y entonces, al tener esta parte del core activo, evidentemente hace que tengamos un mayor consumo de energía por procesos concurrentes, bueno, por procesos que estén trabajando más cores al mismo tiempo, ¿no? Por procesos paralelos. Pero cuando trabajamos con los procesadores de Intel, por ejemplo, o inclusive los AMD o algún otro, empezamos a ver que pues, realmente esto no era así, que efectivamente que los procesos con más, con más consumo de energía eran los procesos secuenciales. Y aquí, ¿por qué razón se da esto? Porque los procesadores, por ejemplo, de Intel o de AMD y demás, tienen lo que se llama algo de una potencia base. Entonces, esta potencia base es una potencia mínima con la cual operan estos procesadores y entonces al repartirse la carga entre diferentes procesos, esa potencia que se utiliza ya no se utiliza solamente para una tarea, se utiliza para diferentes tareas y ahí es donde viene la parte del ahorro, ¿no? Entonces, pudimos verificar que por un lado, al utilizar procesos con más cores, obteníamos un menor, cosa más, o gastábamos menos energía. Pero por otro lado, también verificamos, ¿sí? Y este fue un artículo que salió el año pasado, aunque el trabajo lo terminamos hace como 3 años, pero finalmente lo publicaron el año pasado. Verificamos que todavía si le metíamos este aumento de energía en la parte del Turbo Boost, por ejemplo, para la parte de los procesadores de Intel, todavía venía un ahorro, bueno, no tan significativo de energía, pero sí era significativo con respecto a el programa secuencial, ¿no? Entonces, pudimos ver que el proceso que más consumía energía, pues era un proceso secuencial con el Turbo Boost encendido, y el proceso que menos energía consumía, pues era el proceso totalmente paralelo con el Turbo Boost apagado, ¿no? Entonces, eso es una parte que nosotros pudimos ver. Y esto es precisamente porque el Turbo Boost lo que hace es aumentar la parte de las frecuencias precisamente cuando detecta que tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, es una característica que viene ahí. ¿Por qué se da esto? Entonces, vuelvo a repetir, mientras menos recursos compartidos yo tenga, el consumo de energía va a ser mayor conforme yo tenga programas paralelos. Y entre más recursos compartidos tenga yo, al meter programas paralelos, pues voy a tener un menor consumo de energía, ¿no? Eso fue uno de los detalles que se encontraron, ¿no? Entonces, después también viene, por ejemplo, el uso de CPUs con GPUs, evidentemente, ¿sí? Entonces viene por ahí que el GPU pues me da más operaciones de punto flotante por segundo, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? 10 gigaflops por watt, este me da 120 gigaflops por watt, ¿no? Entonces podemos ver que el consumo de energía también empieza a ser algo esencial para estos sistemas exaflop. Y bueno, por ahí hay algunos trabajos donde se dedicaban a revisar cuál era la potencia que se requería para trabajar los diferentes streaming multiprocesor dentro de los GPUs. Actualmente, déjenme comentar, hay diferentes fabricantes de GPUs. NVIDIA básicamente es de los que se colocan como los principales fabricantes porque sus plataformas son muy estables, aunque hay otros fabricantes, está el mismo Intel, está
AMD, inclusive ya los fabricantes de procesadores ARM, Apple, Samsung y demás, tienen sus propios GPUs, pero no están con un tipo de arquitectura de streaming multiprocesor, ¿no? Digamos que este es muy particular del caso de NVIDIA, ¿no? Pero bueno, como es el que más se utiliza en la parte de las supercomputadoras, pues bueno, es el que más se llega a comentar, ¿no? Entonces, bien, un detalle interesante acá, antes de pasar al último tema, es verificar que en estas supercomputadoras, un indicador que se toma en la parte del Green 500 es el flop por watt, ¿no? Pero realmente esta medida no es tan adecuada. Es muy variable, ¿cómo se llama? La cantidad de flop por watts, varía mucho del problema, varía mucho del sistema y demás. Entonces, no se puede establecer como una medida muy adecuada, como un indicador, mejor dicho, muy adecuada para poder clasificar si una computadora es más verde, pues, entre comillas, que alguna otra, ¿no? Entonces, y aquí es un punto de cuidado, de hecho es otro de los problemas que está trabajando Eduardo Roque en su tesis, precisamente verificar cuál es el indicador apropiado precisamente para la parte de los sistemas de HPC, ¿no? Donde estamos buscando el performance, el consumo de energía y demás, pero vemos que la parte de flops por watt realmente no es un indicador tan confiable, ¿no? Ya después, cuando Eduardo presente su tesis, ya podrá dar sus resultados. Bien, el otro reto que hay es la parte del blockchain. Ajá. Este blockchain es una tecnología emergente con aplicaciones en economía, ¿no? Es por eso también tomó tanta relevancia, ¿no? Básicamente ese tipo de cosas, ¿sí? Evidentemente, la parte principal del blockchain es este manejo de transacciones seguras, ¿no? Y a través de un proceso de blockchain, ¿no? Pero lo que se hace es que si yo meto una transacción, esta transacción se hace un scatter, es decir, se manda a diferentes computadoras para que hagan la validación del blockchain. Y entonces, cada computadora que hace la misma validación del blockchain, lo regresan y después se mete, ¿no? Y evidentemente aquí se toma un timestamp, el que llegó primero es el que ganó, pues. Y entonces lo que tenemos es que un proceso de validación está repetido múltiples veces, ¿no? Así, a grosso modo, en el seminario pasado se dio toda una explicación completa de cómo estaba trabajando la parte de los blockchain. Pero aquí podemos ver que, como es un elemento económico, pues bueno, uno de sus ejes principales, evidentemente, era cuánto gasta, ¿no? O cuánto cuesta, ¿no? Hacer un minado de blockchain. Y bueno, esto lo han ido reduciendo del lado izquierdo. Esta gráfica que está en rojo es básicamente los costos, básicamente de cuánto cuesta, básicamente en el consumo eléctrico, hacer el minado de todos los blockchains que hay, ¿no? Entonces, esto se ha ido bajando y entonces dicen, bueno, ya se bajó esta parte, pero bueno, ¿qué más hay, no? Bueno, la otra parte que hay es cuánta energía están consumiendo, ¿no? Generalmente para la parte del minado de blockchain se utilizan CPUs, GPUs. Bueno, los CPUs se estuvieron utilizando al inicio, desde el 2009 hasta el 2011. Desde el 2011 al 2013, mediados del 2013, eran muy populares los GPUs. Después empezaron a utilizar la parte de los FPGAs y después estos sistemas que se llaman ASIC, ¿no? Que son diseños de hardware específicamente puestos precisamente para lo que es el minado de los bitcoins, ¿no? Y básicamente eso es lo que lleva la gran mayoría de los sistemas de minería de bitcoins, están dados con estos sistemas de tipo ASIC. Podemos ver que también, bueno, evidentemente esto ha generado, ¿no?, la aparición de las criptomonedas. Y de todas las criptomonedas, pues bueno, Bitcoin es de las más famosas, pues la primera criptomoneda que se pone. Y podemos ver que de todas las criptomonedas, al hacer la parte de minado y el proceso de verificación, utilizan el 68.39% del consumo general de energía que hay, ¿no? Entonces, bueno, que se requiere para esta operación, ¿no? De ahí le sigue Ethereum, que es el 11.46%, ¿no? Entonces, mucha gente se ha dedicado a estudiar básicamente cuál es el efecto que tiene este uso de Bitcoin, ¿no? Entonces, podemos ver que el consumo de energía es bárbaro, ¿no? Y se hizo un estudio para revisar cuál era la huella de carbono que arrojaban básicamente este manejo de Bitcoin, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo hicieron? Bueno, se vieron cuáles eran las principales tecnologías que había en los lugares donde se hacía la minería de Bitcoin, se estableció los lugares donde se hacía la parte del Bitcoin para saber exactamente cuál era la generación de energía de cada lugar, y a partir de la generación de energía de cada lugar se empezó a obtener precisamente la huella de carbono por lugar y después concentrarla toda. Ajá. Bien, estos evidentemente, pues en este mapa se ve dónde están los principales lugares donde se hace la parte de minería. Hay muchos que están en la parte de Rusia, India, China, Europa, tiene varios, Estados Unidos, en México solamente en Monterrey, estos son los que están puestos ahí, en Venezuela hay otro tanto, Florida. Y podemos ver que en 2018, en este estudio de Stoll y Lena, eh, detectaron que el proceso de validación generó 22.9 millones de toneladas de CO2. Ajá. Eh, Esto para dejarlo llano, Portugal genera 41 millones de toneladas. Ajá. Es casi la mitad de lo que generaría este país, ¿no? Portugal, ¿no? México anda por los 400, ¿no? 400 millones de toneladas, ajá, de CO2, ¿sí? Eh, para revisar cuál es la cantidad, la magnitud, pues, de cosa más, de gases de efecto invernadero que genera toda esta parte de blockchain, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí en esta parte de blockchain, y esto ha generado, pues, que se abra todo un debate realmente, de ver qué tan conveniente es el uso de los blockchain, ¿no? O sea, tenemos gente que es muy entusiasta, diciendo que, pues, bueno, ese es el futuro de cómo viene. En la parte económica, al parecer, da ciertas ventajas, pero en la parte ambiental, al parecer, no tantas, ¿no? Entonces, falta ver el aspecto social, ¿no? Recordemos que esto puede trabajarse como un sistema de sustentabilidad o si es sostenible, ¿sí? Y faltaría ver cuál es la parte del impacto social, ¿no? Entonces, sí, falta mucho trabajo que hacer básicamente con este tipo de tecnologías. Entonces podemos ver que a la alza hay el uso de supercomputadoras, a la alza hay el uso de ¿cómo se llama? De centros de datos, a la alza hay el uso de Bitcoin, ¿sí? Los centros de datos están subiendo básicamente por el uso de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo este tipo de elementos, ¿no? Entonces, a manera de comentarios finales, bueno, eh, algo que hemos notado es que se debe incorporar el concepto de ecodiseño en el desarrollo de las tecnologías de la información. Y aquí ecodiseño en toda la extensión, ajá, inclusive metiéndose con cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Porque desarrollo, me voy desde el punto de vista de desarrollo de sistemas, desarrollo de aplicaciones y demás, pero va todavía mucho más allá, ¿no? De desarrollo de soluciones que conlleven la parte de la parte de IT, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces se compran algunos equipos de IT y demás, y entonces el factor de decisión para la compra de equipo es cuánto cuesta en el momento. Y evidentemente sí, eso te optimiza, ¿no? Pues en el precio en ese momento. Pero no se sabe si el costo de ponerlo, de tener en funcionamiento ese equipo, puede ser mucho mayor que si yo compro un equipo un poquito más caro, ajá, pero por el costo de operación sale mucho más barato, ¿no? Entonces ahí vendría algo. La otra es también cuánta energía consume, ¿no? Entonces es un poquito más grande, ¿no? Este sistema de ecodiseño, ¿no? Por ejemplo, hay metodologías, por ejemplo, PLM en el diseño industrial, donde se viene, bueno, vamos a diseñar una pieza de motor, un motor con tales características, ya vemos que si diseñamos el motor con esta parte, pues contamina menos, pero la fabricación también lleva utilizar este tipo de materiales, y construir este motor también contamina porque tal material a lo mejor lo tenemos que producir en tal lugar porque tiene tales componentes, ajá, o tal componente, tales materiales, mejor dicho, y generarlo, pues posiblemente contamine más de lo que realmente que esté en la parte de operación, ¿no? Entonces, hay todo un balance que se tiene que estar trabajando, y ese tipo de características realmente deben de considerarse para poder tener sistemas realmente que sean de el entorno de computación verde, ¿no? Entonces, es la parte del ecodiseño, se tiene que estar implementando tanto en las estrategias de ingeniería de software, como en la parte de diseño de toda la parte de infraestructura, inclusive, vuelvo a repetir, en la parte de compras, ¿no? Ya no es algo tan sencillo
que realmente deberíamos de poner, ¿no? Otro es replantear o refinar algunos indicadores y métricas asociadas al consumo de energía. Algo que es común que los que hemos trabajado un poquito en esto es que a veces encontramos la parte de watts, watts por hora, joules, y se empiezan a trabajar conceptos diferentes como si fueran un poco equivalentes, aunque están correlacionados, pues. Luego no estamos trabajando en la misma dirección y se pueden llegar a malentender algunas cosas, ¿no? La otra es establecer metodologías para evaluar el impacto ecológico en el uso de tecnologías de la información. Por ejemplo, o sea, algo que ahorita se ve mucho es esta cuestión, ¿no? O sea, si nos vamos a la cuestión de sostenibilidad, el uso de las redes sociales, ¿no? Por ahí alguien dice, no, las benditas redes sociales, etcétera, etcétera, que abren la comunicación y todo esto, pero también es qué tan ecológico es utilizar esta parte de las redes sociales, ¿no? Qué tan ecológico es subir un video a YouTube, qué tan ecológicos son hacer cierto tipo de acciones o de tareas que se están realizando día a día con la parte de las redes sociales, precisamente para esto, ¿no? Por ejemplo, ya hay youtubers famosos y demás, bueno, ¿cuál sería la huella de dióxido de carbono que generan algunos youtubers por ahí, ¿no? O tiktokers o como les quieran llamar, ¿no? ¿Sí? La otra, también se deben de establecer bancos de datos asociados a la lista del Top 500 y Green 500 para un estado adecuado, ¿no? Del uso de las supercomputadoras, ¿no? Habíamos comentado que existe esta parte de Spec Power y esto funciona bastante bien para la parte de los data centers, pero bancos de datos de estas características para el estudio del comportamiento de las partes de High Performance Computing no la hay. Entonces sí sería bueno poder en la comunidad establecer qué tipo de indicador es el apropiado y a partir de ese indicador generar los benchmarks y empezar a generar precisamente toda la cantidad de atributos que deben de tener estos bancos de datos para poder trabajarse, ¿sí? Bien, ya a manera de despedida, pues bueno, ¿qué investigadores en el departamento de computación estamos trabajando temas relacionados a esto? Pues bueno, está el doctor Sergio Chapa, la doctora Shaoli a través de la parte de minería de datos y demás, la doctora Sonia Mendoza, su servidor Amílcar Meneses y el doctor José Rodríguez. Pues por mi parte, esto sería todo. Nada más darles las gracias por su atención y podemos proceder a la parte de preguntas. Muchas gracias, Amílcar, por tu conferencia realmente amena, realmente relevante sobre un tema que es esencial actualmente. Bien, pues pasemos a la sesión de preguntas, de comentarios. Si hay alguien que quiera que levante la manita o lo ponga en el chat, pero a ver, Yasuhiro Matsumoto levantó la manita, entonces adelante, por favor, Yasuhiro Matsumoto. Okay. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Amílcar, por esta presentación muy interesante. Gracias. Bueno, yo estoy en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en Simvestab y donde hablas sobre el consumo energético, el centro de datos. Ese dato, digamos, es de varios centros donde conforman los datos. Estaba viendo que alcanzaba unos 70 billones, creo que era la unidad, que no sé si en este caso billones son 10 a la 9, supongo. Entonces, sí quería ver más o menos cuál es la cantidad de centros la que está ahí expresando la energía que está consumiendo, si es a nivel mundial, es casi total de todos los centros, para tener un poco más de detalle, ¿no? Sí, déjame revisar. Esta gráfica que puse acá, déjame ver, estoy viendo. Es que creo que la que puse de los centros, creo que eran los de High Performance Computing. Esos son de los. A ver, déjame revisar. Deja de compartir pantalla. Sí, y la pregunta también es si ese consumo es en cuestiones de pues, las memorias, los CPUs, los chips, el core. Es todo, todo el data center, los sistemas de enfriamiento, y acá, déjame revisar, creo que es... Creo que un poco atrás venía de esos.
Bueno, esta es el consumo de energía. Perdón, Si lo pones en modo presentación, Amílcar, por favor. Sí, ya está. Ajá. Bueno, este es Gracias. del top 500. Esta, la mayor, esto es de la computadora más rápida al corte del 2020, ¿no? Generalmente el top 500 hace 2 cortes en junio y en febrero, me parece. No, junio y noviembre, perdón. Ajá. En noviembre. Y este es del corte de noviembre, básicamente que la computadora más rápida está en los 11 megawatts, básicamente. Ujú. Lo que está consumiendo. Eso es. Y el otro dato que salió por ahí de los data centers, bueno, Exacto, este mismo. básicamente, esto es un condensado, pero de los data centers de Estados Unidos. Ajá, no pude encontrar un dato de los Ajá. mundiales, pero este es solamente para la parte de Estados Unidos, ¿no? United States Data Center, ¿no? Ajá. Ujú. De cómo se han ido comportando, ¿no? Este sí es un promedio de todos los centros de datos que hay acá. Ujú. Pues sí, lo veo que es bastante grande el consumo. Ahí sería Sí, lo sí, equivalente a 70 terawatts, más o menos, ¿no? sí, Al año. exactamente. Ajá, Sí, es como que sería una tercera parte de consumo de todo México en energía eléctrica. Entonces, 70 es como el 25% más o menos, porque en ok. México Ujú. tenemos, ajá, sí, ajá, Está bien, casi en México son 300 terawatt hora, ¿no? ajá, Entonces, sí, 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 ajá. ok. Y entonces una buena parte sería para enfriar, digamos, el Sí, cel- sí, sí, un porcentaje fuerte se va para la parte de enfriamiento, efectivamente, ¿sí? Y ahí Ujú, sí habría que buscar qué alternativas hay, ¿no? Precisamente, ¿no? Para ujú, esto, ¿no? Por eso comentaba yo que también se pueden meter mecanismos de captación, ¿no? De recuperación de energía, pues, ajá, donde se puede meter eso, ujú. pero también habría que estudiar qué tan el costo-beneficio, ¿no? Con la parte de la sustentabilidad es meter estos materiales de cambio de fase precisamente para la parte de captación, ¿no? Ajá. Ok, pues muchas gracias. Sí, sí. Interesante. Gracias por su pregunta. Gracias, Amílcar. Mira, mientras surge otra manita, me gustaría preguntarte, tú hablaste de, efectivamente, en este contexto de cómputo verde sustentable, de la necesidad de incorporar los algoritmos con menor complejidad energética. Ya no solo complejidad computacional per se, que por supuesto cuando se acuña el término, eso era lo fundamental. Estamos hablando de los 60s, 70s seguramente. Y bueno, un desarrollo científico para minimizar los costos en términos de complejidad computacional. Y ahora tú nos hablas de esta complejidad energética, por supuesto. Y la pregunta es si hasta donde tú entiendes, esto es algo que ya es, por supuesto, necesario, pero ¿qué grupos de investigación, aparte del de la India que mencionabas, ya lo incorporan como su actividad científica y tecnológica primordial? Sí, hay grupos de estos que incorporan algoritmos con complejidad energética en Europa, en Estados Unidos, en China. Y como la segunda parte de mi pregunta es, ¿y qué países son los que van a la vanguardia en la normativa respecto al uso de cómputo verde sustentable? Bueno, gracias por la pregunta. Dentro de la parte de lo que es la parte de complejidad energética, sí, No sé si me desconecté o si me escuchaste la sí, te pregunta. escuché, te escuché, perdón, voy a, dentro de la parte Gracias, Amílcar. de complejidad energética, han salido alrededor de unos 6, 7 trabajos desde el 2012 para acá. Tomando en cuenta esto, casi todos están concentrados en la India, y creo que había un par de elementos en Australia, y en Rumania o Bulgaria, no recuerdo bien, pero era de medio de Europa del Este. Ah, aquí hay un detalle, porque sí se ha encontrado una Pues sí es correlación un poco, poquito, ¿verdad? sí, Sí es poco. es que se ha encontrado una correlación
fuerte, básicamente, entre lo que es la complejidad computacional con la parte de la computación, la complejidad energética. Hubo necesidad de establecer esta parte porque, por ejemplo, en 2010, cuando se estaban haciendo estas cabinas, pues, de autónomas, bueno, que tenían esta autonomía energética, nos preguntaron, bueno, ¿cuáles son los algoritmos que requieren menor consumo de energía? ¿No? Uno podía intuir que eran los de menor complejidad, pero realmente no se sabía. Y lo mismo pasó en varios lados, ¿no? Entonces se empezó a trabajar con esto, se encontró una correlación fuerte y lo que se puede ver es que hay que incorporar ciertos tipos de elementos a la parte de la complejidad energética, pues, por ejemplo, el manejo de los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Que no se contempla en la parte de la complejidad computacional normal, ¿no? Es decir, cuántos accesos a la memoria hay, si tengo que hacer acceso a discos, si tengo que hacer este tipo, en esta parte de algoritmos, y eso es lo que ya realmente empieza a elevar la parte de la complejidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por un lado, que no es necesariamente la parte de complejidad, vimos la parte del modelo de la ley de Amdahl, que es esta ley para ver cuánto puedas acelerar en performance, pero también cuánto podíamos acelerar, hacer unas extensiones a la ley de Amdahl para ver cuánto podíamos acelerar con la parte del ahorro de energía, ¿no? Entonces, esa también era otra característica. No es como tal una complejidad energética, pero al menos es un mecanismo que ayuda más o menos a revisar cómo se comporta un programa paralelo, ¿no? Y ya para plataformas específicas. Ahora bien, ¿quiénes más o menos van a la vanguardia? Bueno, hay varias normativas, por ejemplo, aunque es un poco confuso, porque en Estados Unidos y en Europa, pues, están metidos muchos de eso. De hecho, en general, toda la Unión Europea, yo creo que es la que va más a la vanguardia de meter estas normativas. Y en Estados Unidos, aunque lo ponen, realmente no es tan claro, ¿no? Porque, por ejemplo, ya son cuestiones políticas, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, ¿no? Trump, ¿no? Se sale del Acuerdo de París hace algunos años, otra vez van a volver a entrar. Entonces, no es tan claro a nivel de datos si realmente han cumplido toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, Google, ¿no? Por un tiempo se le calculó su footprint en el 2010, en el 2011 aumentó un poquito más, ¿sí? Y en los años posteriores, pues como que ha bajado un poquito, ¿no? Pero eh, generalmente quienes llevan más adelante en esta parte de la normativa, evidentemente es la Unión Europea, pues. Ajá. De acuerdo, gracias, Amílcar. Guillermo Monroy pide la palabra. Adelante, Guillermo. Sí, muchas gracias. Primero que nada, muy buena charla. Realmente me dio un panorama muy completo. Muchas gracias, doctor Amílcar. Gracias. Nada más quisiera saber un poco su postura con respecto a quizá un tema un poco controversial, que es lo de la obsolescencia programada. ¿Qué tanto tiene que ver con este tipo de situación de, digamos, de lo económico que tienen que buscar las empresas estar sacando cada meses nuevos modelos y que consumen cada vez más? Ya más o menos lo platicaba. Bueno, pero hay como una... Ajá. Sí, esa es bueno, eso tiene que ver más con la parte de sostenibilidad, ajá. Pero sí es buena pregunta, en el sentido de que, eh, por ejemplo, en la parte de la industria de servidores, sí se lo han tomado en serio, en el sentido de que los chasis, el chasis que están trabajando los data centers y los máquinas de HPC, realmente no han tenido muchas variaciones, ¿no? Entonces, tú puedes actualizar, por ejemplo, algún equipo de en un data center o en un centro de supercómputo, se puede actualizar simple y sencillamente cambiando los componentes internos, ¿no? De las motherboards y demás, y reutilizando la parte del chasis. En otros lados, pues para otro tipo de dispositivos móviles, laptops o computadoras de escritorio, evidentemente esto ya no es tan, eh,
ya no se ve tan, cosa más, ya no se ve tanto, ¿no? Que haya una reutilización, ¿no? De los componentes. Lo que se busca en ese sentido es que los componentes duren más, pues, y utilizarlos la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, una laptop, trabajarla durante 8, 10 años, ¿no? Básicamente, ¿no? O los dispositivos móviles, pues también tratar de no hacer cambios tan constantes, ¿no? Porque sí, realmente es un proceso de contaminación bastante amplio, ¿no? En ese sentido, eh, ahí va mucho la parte del ecodiseño, ¿no? Porque en la parte del ecodiseño, desde que viene la parte del diseño, la concepción del producto, hasta la parte del desecho, se puede establecer todo un plan precisamente para saber qué voy a hacer con los componentes que están generándose como basura y después de ahí ver si se reciclan o si se reutilizan, ¿no? Y claro, que todavía esto es muy pobre, ¿no? Porque también la cantidad de, de basura pues, que se genera de estos elementos tecnológicos es amplia, ¿no? Y ya no lo mencioné, pues, porque también hay una queja un poquito fuerte, por ejemplo, en la parte de los mineros, ¿no? En la parte del blockchain, ¿no? Todos estos puntos que se dedican a hacer la parte de minería, básicamente de bitcoins, están generando una cantidad de basura tecnológica bastante fuerte, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí se requiere más toda la parte, lo que yo comentaba, ¿no? La parte de ecodiseño, pero no solamente en la parte software, en la parte de todos los componentes de TI, para saber exactamente cómo hacer una reutilización o de, pues, sí, del equipo, ¿no? Que después ya deje de funcionar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí. A ver, ahora Cuauhtémoc Mancillas, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amilcar. ¿Sí me escuchas Hola. bien? Sí, te escucho bien. Esa parte de sostenibilidad que decías, quería preguntarte tu opinión sobre esta parte de dejar de fabricar por ejemplo, los procesadores así en hardcore, ¿no? Como se le diría, ¿no? O sea, en electrónica, y hacerlos como softcore y manejar todo como dispositivos reconfigurables. Te lo comentaba porque hay grupos de investigación que le llaman Green Electronics, ¿no? Que te dicen, ok, por eso de la obsolescencia programada y demás, pues te dicen, ¿por qué no en tu celular mejor tienes una especie de FPGA y actualizas el procesador, ¿no? O puedes venderlo por módulos, ¿no? Y eso te evitaría, según lo que dicen, mucha parte de esta basura, ¿no? El problema ahí también, bueno, no, es que en ese tipo de dispositivos el manejo energético, no sé si te hayas metido en eso, que es un poco bastante diferente, ¿no? En la parte de los procesadores, ¿no? Pero ¿cuál sería tu opinión de esta forma, ¿no? De hacer todo en softcore, ¿no? Y Claro, nada más actualizar esta parte, ¿no? claro, o sea, digo, son otras propuestas que están dándose, yo digo que bienvenidas, ahí más que nada, ahí, como bien comentas, hay que buscar los tres elementos, ¿no? Estamos hablando de la parte sostenible, ¿no? La parte económica, la parte ambiental y la parte social, ¿no? Como le llaman, ¿no? Sí se requiere ahí un estudio más de tipo inter y transdisciplinario, más que multidisciplinario, ¿no? En el sentido de que sí es cierto, la gente electrónica, cuando trabajamos, ¿no? La gente de electrónica o trabajamos la gente de computación o cuando trabajamos o trabajan la gente de economía y demás, ponen su visión al asunto y le dan ciertos valores, ¿no? A cierto tipo de resultados, ¿no? Entonces, valdría la pena hacer en este caso, hacer un estudio un poquito más general para ver el costo-beneficio, básicamente en estos tres rubros, ¿no? Pero realmente sí pinta como una de las tecnologías prometedoras, básicamente, para evitar esta parte, ¿no? Y que realmente se están apuntalando como en la parte de sostenibilidad, ¿no? Y gracias, qué bueno que lo comentaste, y yo he pasado a hacer ese comentario, pero sí, realmente vale la pena echarle un vistazo a eso. La parte de reconfigurabilidad. Reconfigurabilidad, efectivamente, ¿no? Y hay el otro punto, bueno, que no es tanto en la parte de reconfigurabilidad,
es toda esta tecnología de baterías, ¿no? Para ver, generar baterías que den mayor cantidad de potencia, pero también que no sean tan contaminantes, ¿no? A la parte de hacer esta cuestión del desecho, ¿no? Ajá. Muy agresivos. Sí. Ok, amiga, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti. Sí, la presentación. Gracias. Muy bien. Ahora pide la palabra Juan Luis del Valle Padilla, que entiendo yo es un estudiante nuestro, o si no, que lo aclare, por favor. Okay. Adelante, Juan Luis. Gracias. Muy interesante charla. Gracias. La cuestión está en que el gasto de energía, yo creo que está en el dominio del hardware, ¿no? Tengo entendido que para hacer estos microprocesadores o toda la infraestructura para las computadoras, ¿no? Está basado en transistores que operan arriba del umbral. Esto es con un voltaje de gate arriba del voltaje de umbral de los transistores. Sin embargo, hay otra tendencia, ¿no? que va de la mano, ¿no? Con el gasto de energía que los seres humanos gastamos, ¿no? Claro. Que es el consumo de nuestro cerebro es del orden de 20 watts, ¿no? Es una cuestión muy eficiente, ¿no? Y eso se logra, digamos, en lo que se llama la ingeniería neuromórfica, utilizando dispositivos que disipan menos potencia para su función, ¿no? Y esos transistores que utilizan o que funcionan con valores menor que el voltaje de umbral. Eso se puede justificar entonces que el ser humano, con todas las características que tiene de computación, pueda gastar 20 watts únicamente, ¿no? Claro. No estoy, digamos, enterado si se pueden hacer microprocesadores y cosas de ese tipo utilizando transistores trabajando en el subumbral. Claro. Que eso es una cuestión de hardware, ¿no? El problema es que consumen mucho los transistores trabajando arriba del umbral. ¿Qué pasa? Sí. Pudieran implementar computadoras trabajando en el subumbral. Creo que el problema de consumo de energía se reduciría más, ¿no? Se reduciría a un valor menos grande que el consumo actual, ¿no? Y no he investigado qué pasa de hacer procesadores con transistores trabajando abajo del umbral. Claro. ¿Tiene usted alguna opinión acerca de ese? Bueno, desde el punto de vista de transistores trabajando debajo del umbral, realmente no conozco mucho. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, ahorita hay una tendencia en los procesadores a hacer esos famosos cambios dinámicos de voltaje y de frecuencia. Entonces, donde el procesador puede bajar precisamente el voltaje para la parte de sus operaciones y evidentemente también la parte de la frecuencia para tratar de ahorrar. Un detalle interesante que encontramos es que efectivamente muchos fabricantes de hardware se van a optimizar todas estas cuestiones de sus diseños precisamente para bajarlos con poco consumo, pero también lo que encontramos es que nosotros como programadores a veces no hacemos un buen uso de esto, ¿no? Y abusamos un poquito de estos diseños y mandamos sobre operaciones, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de blockchain, donde mandan a diferentes máquinas a hacer exactamente lo mismo, pues está sobreprocesando, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Entonces, otro detalle que, por ejemplo, aquí me van a criticar a lo mejor mucho, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho a veces abiertamente en mis cursos, es, por ejemplo, el uso de tecnologías, por ejemplo, como Java, ¿no? Que trabajan con una máquina virtual de Java. Y el hecho de trabajar con esta máquina virtual de Java, pues genera que un programa
trabajando sobre Java, con sus bytecodes y demás, el rendimiento en tiempo sea menor y aparte en consumo de energía sea mayor. Ajá. Entonces, se pierde mucho en esa parte. Yo entiendo que desde el punto de vista económico, pues la gente no va a migrar directamente sus programas de Java a algún otro tipo de lenguaje de programación donde puedan tener ese tipo de beneficios, pues, para poder portar sus aplicaciones, porque les llevaría tiempo y millones de dólares, ¿no? Estar haciendo estas migraciones, ¿no? Pero también el uso que los programadores hemos dado, pues, no ha sido realmente el adecuado. Ajá, o sea, y esto también nosotros lo vimos cuando atacamos el problema de brecha energética en los dispositivos móviles. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para mejorar en la parte de hardware? Perdón, No sé. perdón, Amílcar, perdón. Sí, sí, sí. Juan Luis del Valle, ¿pudiera apagar su micrófono mientras recibe la respuesta para evitar interferencia, por favor? Sí. Gracias. Perdón, Amílcar, gracias. Sí. Adelante. No, perdón, nada más era comentar esto, ¿no? Que efectivamente la parte de los diseñadores o la gente que hace hardware se esfuerza mucho en esto, pero nosotros como programadores pues también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, aquí es donde también yo comentaba que es necesaria la parte del ecodiseño, tanto en el diseño de sistemas de tecnologías de información, ya la parte de software, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Que se tiene que implementar y se tiene que poner para hacer realmente el uso eficiente de lo que nos están proporcionando toda la parte de hardware, ¿no? Porque si en ocasiones la parte de hardware mete mucho y los programadores no lo utilizan bien, pues como que está muy subutilizado, pues esa parte de desarrollo tecnológico que se ha logrado, pues, ¿no? Ese sería mi comentario, pues. Bueno, no sé si quiera hacer alguna aclaración más, Juan Luis del Valle. No, es todo. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. De acuerdo. Ahora aquí, Amílcar, en lo que surge alguien más que quiera preguntar es, y yo reiterando otra vez sobre este concepto que me pareció sumamente relevante en este contexto que tenemos, que es el de los algoritmos de complejidad energética. Cuando la otra, un área emergente también con mucha fuerza en la computación, pues es el cómputo cuántico. Entonces a mí, ahí aprovechando este formato de seminario, que por supuesto hay un ponente, pero que también hay especialistas, gente que se está formando, en nuestro caso hasta donde yo alcanzo a identificar en cómputo cuántico, digamos, cómo es el consumo energético en los algoritmos cuánticos, de cómputo cuántico. No sé si tú mismo tuvieras información al respecto, doctora Amílcar, o también me gustaría escuchar el comentario, por ejemplo, del maestro Jorge Saab, quien está trabajando esta temática de cómputo cuántico. Por favor. Mira, la verdad, no sabría decirte con cuánta energía o cuánta potencia requiere una computadora cuántica. Lo que sí se ha visto es que actualmente los dispositivos son más dispositivos cuánticos que computadoras cuánticas, en el sentido de que cierto conjunto de operaciones las manda como una especie como de coprocesador, pues, para realizar cierto tipo de acciones. Pero cuánto consumo de energía mantengan estos, la verdad es que desconozco. Evidentemente, si están reduciendo esta complejidad, pues, por ejemplo, para la parte de factorización, pues, de esta factorización de números, pues evidentemente reducen mucho esa complejidad, se ve reflejado precisamente en el tiempo y debería verse reflejado posiblemente en la parte de consumo de energía, pero te digo, al momento no podría yo
aseverar nada, ¿no? Y maestro Jorge Chávez Saab, ¿pudieras comentar algo al respecto? Quizá tú que estás trabajando esta área de cómputo cuántico. Hola, ¿qué tal? Pues, Gracias. por mi parte estudiamos más, digamos, las capacidades y los algoritmos. En cuanto a energía, la verdad no es algo que he tratado mucho. Aunque sí sé que, bueno, realmente, en cuanto a la eficiencia, la ingeniería, digamos, es donde están las limitantes que tenemos, ¿no? De entrada, que necesitamos poder de enfriamiento muy grande. Me imagino que eso también requeriría bastante energía. Ok. De acuerdo, gracias. Bueno, pues no sé si haya alguna pregunta, algún comentario adicional. En el chat no hay, nadie más ha levantado la mano. Si fuera así el caso, Amílcar, pues de nuevo reiterar nuestro agradecimiento por esta realmente bonita, realmente amena, plática relevante. Y nada más voy a permitirme compartir pantalla para mostrar tu diploma, por favor. Ok. Espero poder hacerlo de una manera eficiente. No sé si ahí ya se ve. ¿Ya se ve tu diploma, Amílcar? Sí se ve. Vale, pues eso, pues muy bien. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el Departamento de Computación, otorga el presente reconocimiento al doctor Amílcar Meneses Viveros por su brillante conferencia Energía y Computación, dictada el día de hoy, 15 de febrero de 2001, en la Ciudad de México. Lo firma el jefe del departamento y yo aún no lo firmo, pero lo voy a firmar. Y con mucho gusto. Bueno, pues nada, Amílcar, muchas gracias a ti. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de una semana, por favor. Tendremos un invitado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que hablará sobre componentes de software en cómputo afectivo. Pues nada, muchísimas gracias, Amílcar, de nuevo, y muchas gracias a todos por su participación y enriquecimiento. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Gracias. Muy bien, Amílcar. Pues ya, pasó el susto. Espérate, déjame